Buenos días chicos, continuando con nuestras clases de química orgánica en la unidad 2, Nomenclature of Inorganic Compounds. Ahora continuamos con el tema Chemical Reactions, Tips and Classifications. Si se acuerdan, en la clase pasada estábamos viendo el tema de tipos de reacciones. Vimos lo que son las reacciones exotérmicas, que liberan energía para ocurrir, endotérmicas, las que necesitan absorber energía para poder ocurrir, las que ocurren de manera rápida, las que ocurren de manera lenta. Vimos los tipos de reacciones de síntesis, de descomposición y de sustitución o desplazamiento, que les dejé tarea de eso. Y ahora vamos a hablar de las reacciones que se clasifican de acuerdo a la partícula que se intercambia, ¿ok? Entonces hay de acuerdo a su energía, de acuerdo a su cinética, de acuerdo a su transformación y ahora a la partícula que se intercambia. Después de la reacción, las moléculas o los átomos intercambian partículas. ¿Se acuerdan de las partículas subatómicas? Los protones, los electrones. Entonces estas se intercambian después de una reacción. Hay reacciones de precipitación, óxido-reducción y reacciones ácido-base. Bueno, las reacciones de precipitación, precipitation reactions. In a precipitation reaction, a ver, déjenme cerrar la puerta porque se les ocurrió a los vecinos prender no sé qué. Disculpen, chicos. Precipitation reactions. In a precipitation reaction, the exchange particle is an ion. Un ion, o sea, se intercambia un ion. ¿Se acuerdan lo que era un ion? Pues una partícula que tiene carga, ¿no? Carga positiva, carga negativa. It is produced in general in aqueous solution and between ionic substances. In the reaction, an anion and cation come into contact and results in an insoluble ionic compound that precipitates. Entonces, se intercambia un ion, ocurre la reacción. De más a veces entonces se intercambia un ion y el producto que ocurre F, podemos poner aquí así, suponiendo que sean diferentes, ¿no? Entonces estos son solubles en agua. Entonces tú pones este es totalmente líquido, lo pones en un vasito, suponiendo que sea, no sé, sal, cloro de sodio, y está en su vasito y está totalmente transparente el agua porque se disuelve en cuanto lo pones. Suponiendo que es otro compuesto que lo tienes en agua y está totalmente transparente porque totalmente se disuelve en agua. Tú los mezclas en el mismo vasito, ocurre una reacción y se produce un compuesto nuevo que le podemos poner AC, que se llame, ¿no? Aquí pues que no sean diferentes, que se llame AC el compuesto nuevo más B, ¿no? Entonces, suponiendo, pues acá está abajo, miren, yo acá haciendo cochinero. Suponiendo que sea así, ¿no? AB más C, AC más B. Esos son los productos. Que hubo un intercambio de iones. C, después de la reacción, después de que tú lo mezclaste en el mismo vasito, se vino a pegar con A. Entonces, estos son transparentes, son solubles totalmente en agua. Tú los mezclas en el vasito y no se disuelve en agua. El nuevo no se disuelve en agua. Entonces, no sé si han hecho ustedes alguna reacción química que ustedes, en cuanto los mezclen, se empiece a formar como un sólido de algo que era totalmente líquido. Ese sólido se llama precipitado y es una reacción de precipitación. Aquí tenemos algún ejemplo. Aquí está la flechita que indica la reacción. El nitrato de plata, si se fijan ustedes, nitrato de plata. Nitrato, después de la reacción, después de la flechita de la reacción, está ahora con el sodio. Y cloro que estaba con el sodio está ahora con la plata. Entonces es una reacción de doble desplazamiento, ¿se acuerdan? Si nosotros la clasificáramos con la clasificación que vimos ayer, le llamaríamos de sustitución o de doble desplazamiento. Pero aquí las estamos clasificando conforme a otra cosa, pero también se podrían llamar de desplazamiento. Pero como aquí lo que ocurre, si se fijan aquí, agua, es sólido, este es líquido, ese también es líquido,
ese también es líquido, pero hay uno que es sólido después de la reacción. Es precisamente ocurre lo que ven ustedes en esta fotito. De dos líquidos los mezclas y se forma un sólido. Entonces, cuando ocurre esto, estas reacciones se llaman de precipitación. Precipitation reactions, ¿ok? Hay que tomar unos pequeños apuntes de estas reacciones, muchachos, así aunque sea nada más lo que está en rojo, pues. Bueno, no lo que escribí, sino lo que está aquí en rojo y el ejemplo de la reacción. Ya ustedes, se lo voy a borrar yo para que lo puedan ver bien. Ok, aquí ya le dan pausa al video y anotan, ¿no? Anotan un poquito de esto y el ejemplo de la reacción y sobre todo para que se acuerden de por qué se llaman de precipitación, porque se forma un sólido o una partícula insoluble que precipita. ¿Ok? Y por otro lado tenemos las reacciones de óxido-reducción, Oxidation Reduction Reactions. ¿Ok? They involve a transfer of electrons between chemical species. Involucra la transferencia de electrones entre las especies químicas. They are also called electron transfer reactions because the particle being exchanged is the electron. También se llaman reacciones de transferencia de electrones porque la partícula que se intercambia es un electrón. In an oxidation reduction reaction, two simultaneous processes take place, an oxidation and reduction. En este tipo de reacciones ocurren dos cosas a la misma vez, una oxidación y una reducción. Uno de los reactivos se oxida y el otro se reduce. ¿Ok? Aquí tenemos ejemplos. Ustedes cuando respiran, ustedes respiran oxígeno y liberan CO2. Esta reacción ocurre en nuestras mitocondrias. En la célula, nuestras células, adentro de las células, en las mitocondrias ocurre la reacción, esta reacción, y es la reacción de respiración y es una reacción de óxido-reducción porque se intercambian electrones. También en un montón de ejemplos, aquí vienen todos los ejemplos que ocurren con respecto al estrés oxidativo, algo que se oxida, ya sea la radiación, la oxidación de las frutas, el proceso de inflamación en su organismo, la misma contaminación, todos estos ocurren en reacciones de óxido-reducción. El más común que podemos nosotros ver es la oxidación de una fruta. La fruta, las manzanas, las peras, en esta superficie tienen unos compuestos que se llaman polifenoles. Estos polifenoles cuando reaccionan con el oxígeno se ponen color marrón, pero esta reacción que ocurre con el oxígeno es una reacción de óxido-reducción porque se intercambian electrones con el oxígeno. Entonces el producto que resulta cuando no ocurre esta reacción es así pues blanquita, bien bonita, y cuando ocurre esta reacción se pone color marrón. Por eso en cuanto tú partes una manzana y la dejas hacia la intemperie, se oscurece. Lo mismo pasa con el aguacate. ¿Y qué pasa cuando tú el aguacate en cuanto lo partes lo envuelves en una bolsa bien sellado y lo guardas? No se pone oscuro tan rápido. ¿Por qué? Porque evitas que pase el oxígeno y que ocurra esta reacción. Y pues lo mismo ocurre con la oxidación del hierro, exactamente lo mismo. Y bueno, entonces a lo que vamos. Oxido-reduction reactions. Oxidación es el proceso. Oxidation is the process in which a chemical species loses an electron. En la oxidación se pierde un electrón. Aquí, por ejemplo, el sodio tenía número de oxidación 0 y después de la reacción, el sodio tiene el número de oxidación +1. Perdió un electrón. Entonces, este dibujito dice lo mismo que les dije yo. Tenía 2 electrones, después de la reacción ya no tiene ninguno, perdió 2 electrones, se oxidó. No tenía electrones, reaccionó, ganó los 2 electrones de o sea, esos 2 electrones los ganó B y ahora es de reducción porque aceptó los 2 electrones, ¿ok? Entonces, aquí los perdió, se oxidó. Reducción is the process in which a chemical species gains electrons. Aquí tenía el cloro, tenía número de oxidación 0, o sea, tenía un electrón y después de la reacción tiene número de oxidación 1 menos, perdió el electrón, ¿ok?
Y bueno, aquí se los voy a poner como que más, más práctico. Aquí el fierro tenía número de oxidación 0 y después de la reacción tenía número de oxidación 2 más. Perdió 2 electrones y por lo tanto si perdió electrones se oxidó esa oxidación. Pero ¿cómo sabemos si los perdió? Pues muy fácil, las vamos a dibujar. Bueno, igual a ustedes se les hace así fácil sin siquiera dibujar esta línea, pero a mí y a algunas personas, algunos muchachos en clase se les hace más fácil deducir si ganó o perdió electrones dibujando nuestra línea, ¿no? Entonces ya ustedes saben. Yo dibujo aquí una línea y aquí está el 0. Para acá están los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para acá están los números positivos. 1, 2, 3, 4. Los electrones, acuérdense qué carga tienen. Tienen carga negativa los electrones, ¿no? Entonces, entre más para acá te vayas, más electrones. Entre más para acá te vayas, menos electrones. Menos electrones, más electrones. ¿Ok? Entonces, ¿el fierro dónde estaba? Antes de la reacción, el fierro estaba en 0. Estaba en 0, estaba aquí. Después de la reacción está en 2 más. Entonces, ¿para dónde brincó? Para acá. 1, 2 y aquí se quedó ahora. ¿Por qué? Porque aquí dice no 2 más. Entonces, ¿cuántos perdió? ¿Ganó electrones? Se fue hacia acá. Se fue hacia acá. Entonces, perdió electrones. Perdió electrones porque se fue para acá. ¿Cuántos perdió? ¿Cuántos saltos dio? 1, 2. Perdió 2 electrones. Lose 2 electrons. ¿Ok? Entonces, ay, chicos, disculpen, tengo que contestar esta llamada rápido. Bueno. Híjole, no, pues no me contestan. Bueno, continuando. Disculpen, es que estoy esperando una llamada y no vaya a ser. Bueno, en el caso del azufre, vamos a borrarlo, ¿no? Para que no nos estorbe. En el caso del azufre, estaba en 2 y ahora se fue a 1, 2 más, 1 más. Si se fijan, no tiene signo negativo. Dibujamos nuestra línea, que no la debí de haber borrado, pero bueno. 0, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, el azufre estaba en 1, estaba aquí, así. Y se fue, ay no, estaba en 2. Aquí dice, ¿no? El azufre estaba en 2, aquí. Y se fue a 1 más, que este es 1. Entonces, de aquí se fue para acá. ¿Cuántos saltos? 1. Entonces, como se fue hacia acá y los electrones están hacia acá, ganó un electrón. Un electrón porque fue un salto. ¿Ok? Muy bien. Siguiente ejemplo. El carbono estaba en 4 hasta acá y se fue a 2 hasta acá. Entonces, 1, 2. Se fue hacia este lado donde están los electrones. Por lo tanto, ganó 2 electrones. 1, 2. Último ejemplo. El oro. El oro estaba en menos 3. Menos 3 está para acá. Y se fue a menos 1. Se fue a menos 1. Entonces, estaba aquí primero. Y se fue en menos 3. 1, 2. Se fue hasta menos 1 y aquí se quedó. Entonces, como vino hacia esta dirección, donde no están los electrones, entonces lose 2 electrons. Perdió 2 electrones porque pues el salto es de 2, ¿no? Entonces, si perdió electrones, oxidation, ¿no? Si perdió electrones, oxidación. Si los ganó, reducción. Los ganó, reducción. Los perdió, oxidación. ¿Ok?
Entonces está un poquito a lo mejor para algunos enredosito, pero es importante que les quede claro. Por eso esta clase nada más se trata de esto, de que ustedes aprendan a identificar cuándo gana electrones y cuándo los pierde, cuántos gana y cuántos pierde. Y en la siguiente clase les voy a enseñar a asignar el número de oxidación. ¿Okay? No la quise poner junta a la clase porque a lo mejor es un poquito confuso, mejor nos la llevamos paso por paso. Y entonces, bueno, aquí esta tabla periódica la vamos a utilizar en la siguiente clase porque estos numeritos que tienen aquí se sacan de la tabla periódica, ¿ok? Cada compuesto los tiene. Aquí en la siguiente reacción, ustedes me van a decir, bueno, aquí lo vamos a ver, cuál se reduce y cuál se oxida. Primero el nitrógeno. Nitrógeno tenía -3 y después de la reacción tiene +5, ¿ok? Entonces, dibujamos nuestra línea, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4. Ok, entonces nosotros nos vamos a basar en la flechita. Antes, después. En el antes tenía -3. O sea que lo vamos a poner aquí, -3, nitrógeno. Y en el después de la reacción o de la flechita tenía +5, o sea, hasta acá. Porque para acá están los positivos. ¿Dónde están los electrones? Están hacia acá, ¿no? Acordemos. Ay, pausa. Me están marcando. Bueno. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, así es. ¿Le llamo para confirmar la cita que tiene hoy a las 4:40 de la tarde con el doctor Guerra? Sí, la confirmo. Gracias. Ok, disculpen chicos, ahora sí. Entonces, el nitrógeno estaba primero antes de la reacción, antes de la flechita en -3 y después de la flechita en +5. En -3 y en +5. Entonces, ¿hacia dónde se fue? De aquí hacia allá. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones. ¿Qué pasó? Hacia acá, hacia donde no están, porque para acá están, ¿no? Acuérdense, entonces hacia donde no están, entonces los perdió. Y si perdió electrones, oxidation, ¿ok? Entonces, nitrógeno, oxidation, with 8 electrons. Se oxidó con 8 electrones. Ay, Dios mío. Ok, entonces, aquí está, ay Dios, no encontraba el borrador. Entonces ahora con el que sigue, ese se oxidó. Y ahora con el que sigue, que es el azufre. Estaba en 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4. El azufre estaba en 6 más, 6 positivo, o sea que estaba aquí. Estos números de a un lado no los tomamos en cuenta, ¿ok? Estaba en 6 más y después de la reacción, ¿en qué está? En 0, ¿no? Entonces lo ponemos aquí abajo del 0. Entonces, ¿hacia dónde se vino? Hacia acá se vino el azufre. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 electrones. Entonces, el azufre, si se vino hacia acá, hacia donde están los electrones, ganó electrones. Y si los ganó electrones, entonces es reduction, se redujo. Entonces el azufre es reduction with 6 electrons. Entonces, ¿qué quiere decir esto en esta reacción? Significa que en esta reacción química un elemento se oxidó y el otro se redujo. Entonces aquí está por qué se llaman reacciones de óxido-reducción. En esta reacción este elemento se oxidó y este elemento se redujo. ¿Ok? Y entonces esta reacción es una reacción de óxido-reducción. Ok, bueno, entonces así es la situación, así es como se define.
Ya saben que cualquier duda me pueden preguntar a cualquier hora, pero bueno, pues tampoco, no muy noche, ¿verdad? Pero yo voy a tratar de responderles todas sus dudas a la hora que ustedes quieran. Y pues ustedes pueden ver el video. Les voy a dejar abierta la plataforma el resto de la semana para que lo puedan ver con calma. Y este es el ejercicio que van a hacer. Son 7 ejemplos de los iones. ¿Okay? Lo van a responder. Me van a decir cuántos electrones. Indicate the following reactions. Whether the element reduce or oxidate. Si se reduce o se oxida. Si ocurre oxidación o reducción. Y con cuántos electrones. Si se gana o no se pierde. ¿Okay? Entonces esta es la actividad del día de hoy, chicos. Hay que subirla a la plataforma y vamos a trabajar de la misma manera este parcial. Entonces, que tengan bonito día.